Calor, calor. Era el amanecer del 27 de septiembre de 2005, cuando las puertas de Europa se cerraron de golpe. En la frontera entre Polonia y Bielorrusia, convoyes de más de 1.600 autos, 65 autobuses y cientos de trenes de carga se detuvieron abruptamente. Guardias armados levantaron barreras de acero y la segunda economía más grande del mundo sintió el impacto al instante. La arteria ferroviaria de 25.000 millones de dólares que conectaba las fábricas de China en Chongqing, Chengdu y Xi'an con los mercados europeos en Berlín, París y Milán fue cortada de un solo golpe. Lo que ocurrió en el terminal de Moszczewicz, el centro ferroviario crítico de Polonia, no fue un simple retraso aduanero. Fue el desmantelamiento del cuidadosamente construido Puente de la Franja y la ruta de Pekín hacia Europa. Los productos electrónicos, repuestos de automóviles y dispositivos de alta tecnología destinados a los estantes europeos comenzaron a acumularse en almacenes bielorrusos. Trenes llenos de contenedores se extendían por millas. Sus cargas de computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y componentes de vehículos eléctricos quedaron varadas por el cierre de solo 3 cruces: Knitsa-Harodna, Same-Anovka-Swiss y Terasbul-Brest. Polonia cortó la cadena de suministro terrestre más rápida de China, una ruta que entregaba mercancías en 12 a 14 días en lugar de los 40 días por mar. Las fábricas en toda China ahora enfrentaban líneas de ensamblaje paralizadas, contratos incumplidos y multas inminentes por valor de miles de millones. Los importadores europeos se hacían una pregunta escalofriante: si Polonia puede cerrar la frontera en una mañana, ¿qué significa eso para el futuro del comercio global? Y entonces ocurrió lo impensable. Varsovia reveló que esto no era solo un bloqueo económico. Era un golpe geopolítico diseñado para presionar a Pekín por su apoyo silencioso a la guerra de Rusia en Ucrania. De la noche a la mañana, Polonia convirtió la frontera oriental de Europa en una nueva línea de frente donde economía, política y seguridad colisionaban. Para entender la magnitud de este momento, primero hay que examinar el campo de batalla más allá del alambre de púas. La confrontación no era simplemente Polonia contra Bielorrusia. Era Europa contra las vulnerabilidades del comercio global y, en última instancia, Occidente contra las ambiciones estratégicas de Moscú y Pekín. Durante años, China había invertido miles de millones en su iniciativa de la Franja y la Ruta, prometiendo a Europa una alternativa más barata y rápida al transporte marítimo. Los trenes que partían de centros interiores como Chongqing, Chengdu y Xi'an recorrían miles de kilómetros atravesando Rusia y Bielorrusia antes de llegar a la frontera polaca. Este corredor transportaba desde microchips hasta piezas de automóviles, formando una cadena logística valorada en 25.000 millones anuales. Su ventaja clave: la velocidad. Las entregas por ferrocarril llegaban a Europa en 2 semanas, en comparación con más de un mes por mar, y a una fracción del costo del transporte aéreo. Sin embargo, el punto débil del sistema era la geografía. Para llegar al corazón de Europa, casi el 90% de estos trenes debían pasar por un punto de estrangulamiento, el terminal de Moszczewicz en el este de Polonia. Aquí convergían los sistemas ferroviarios asiáticos y europeos, y miles de contenedores se trasladaban diariamente. La decisión de Polonia de cerrar esta puerta no fue aleatoria. Golpeó el talón de Aquiles del imperio comercial de Pekín. ¿Por qué ahora? Porque la guerra en Ucrania había redibujado el mapa de la seguridad europea desde la invasión de Rusia en 2022. Bielorrusia había actuado como el aliado más cercano de Moscú, facilitando tácticas híbridas contra el flanco oriental de la OTAN, incluida la instrumentalización de migrantes en la frontera polaca. A los ojos de Varsovia, mantener la frontera abierta significaba permitir que regímenes hostiles explotaran las rutas comerciales mientras socavaban la seguridad europea. El contraste era marcado. Por un lado estaba China con sus extensos proyectos de infraestructura y promesas de estabilidad económica. Por otro lado estaba Polonia, un país de 38 millones de personas utilizando su geografía como un arma más poderosa que tanques o misiles. Al detener los trenes, Varsovia reveló que incluso un estado europeo de tamaño medio podía alterar la economía global.
Este momento también destacó una contradicción más profunda. Pekín afirmaba neutralidad en Ucrania, apoyando silenciosamente a Rusia, mientras se presentaba como un socio comercial confiable para Europa. El bloqueo de Polonia obligó a China a enfrentar una realidad brutal. El comercio ya no podía separarse de la política. Al atacar la línea vital europea de la Franja y la ruta Varsovia, exigió que Pekín eligiera entre sus intereses económicos con la UE y su alineación estratégica con Moscú. Así el cierre de unos pocos cruces fronterizos se convirtió en mucho más que una crisis logística. Fue un terremoto político que sacudió los cimientos de las alianzas, las rutas comerciales y las suposiciones de larga data sobre la globalización. Y por primera vez el mundo vio a Polonia no como un estado periférico, sino como el guardián de las puertas orientales de Europa. Las ondas de choque de la decisión de Polonia no se detuvieron en la frontera. Lo que comenzó como una interrupción repentina de los trenes de carga se convirtió rápidamente en una crisis de múltiples capas, intensificándose con cada hora que pasaba. Los primeros temblores vinieron de los centros logísticos de Bielorrusia, donde miles de contenedores quedaron varados durante la noche. Los trabajadores ferroviarios informaron que los patios estaban llenos de trenes inmóviles. Sus cargas quedaron expuestas a la lluvia, el robo y el deterioro. Bienes por valor de miles de millones se redujeron a cajas de acero alineadas en silencio, esperando un cruce que nunca volvería a abrirse. En los días siguientes, la escalada se desarrolló en etapas distintas. La primera etapa fue la parálisis económica. En las provincias interiores de China, las fábricas que producían computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y baterías para vehículos eléctricos se encontraron incapaces de enviar pedidos completados. Los almacenes en Chongqing y Xi'an alcanzaron su capacidad máxima. Los contratos se incumplieron, las multas se multiplicaron y la reputación de los productos chinos, basada en la velocidad y la fiabilidad, se desmoronó. Los importadores europeos acostumbrados a entregas de 12 días fueron informados de que debían esperar retrasos de hasta 6 semanas. Algunos cancelaron pedidos directamente, recurriendo a proveedores rivales en el sudeste asiático. La segunda etapa fue el desplazamiento humano. En la frontera misma, las colas de vehículos se extendían por millas. Familias con niños quedaron atrapadas entre puestos de control, sus visados inútiles contra las barricadas de acero. Según estimaciones oficiales, más de 1.600 autos y 65 autobuses quedaron inmovilizados, pero testigos presenciales hablaron de decenas de miles de personas obligadas a regresar. Las fuerzas de seguridad bielorrusas bloquearon las carreteras hacia Polonia, dejando a los viajeros varados en una tierra de nadie llena de confusión y frustración. La tercera etapa fue el teatro político. Varsovia convirtió su estrangulamiento económico en una palanca diplomática. El 15 de septiembre de 2025, el ministro de Asuntos Exteriores polaco Radzislaw Sikorski se enfrentó al diplomático chino Wang Yi en una reunión tensa. Pekín exigió la reapertura inmediata de la frontera. La respuesta de Polonia fue contundente: la seguridad es lo primero. Si China quería el acceso libre a los mercados europeos, debía frenar la agresión de Moscú y contener los ataques híbridos de Bielorrusia. Por primera vez en la historia moderna, una potencia europea de nivel medio desafió abiertamente a China, retándola a tomar una decisión. Y luego vinieron los giros inesperados. El primero fue la revelación de que el 90% del comercio ferroviario entre China y la UE dependía de estos cruces polacos. El mundo sabía que las rutas eran importantes, pero pocos se dieron cuenta de cuán frágil era la arteria europea de la franja y la ruta. De la noche a la mañana, Polonia demostró que podía cortar la yugular económica de Pekín con un solo cambio de política. El segundo giro vino de Moscú. El Kremlin, que ya lidiaba con sanciones occidentales y pérdidas en el campo de batalla en Ucrania, de repente encontró a su aliado más cercano, China, bajo presión para reconsiderar la asociación. A puertas cerradas, los funcionarios rusos temían que Pekín pudiera sacrificarlos por el acceso al mercado europeo. Una nueva grieta apareció en la llamada amistad sin límites. El tercer giro vino de la propia Europa. Lejos de dividir a la UE, la postura audaz de Polonia
Inesperadamente reunió apoyo de estados como Lituania, Letonia e incluso Alemania, que durante mucho tiempo habían sido reacios a confrontar a Pekín. Por una vez, Bruselas, París y Berlín siguieron el liderazgo de Varsovia. El mensaje era claro: el flanco oriental de Europa ya no era solo una zona de amortiguación, era un centro de toma de decisiones de poder. A medida que los días se convirtieron en semanas, la crisis ya no parecía una interrupción temporal. Se había convertido en un enfrentamiento geopolítico que ponía a prueba no solo los flujos comerciales, sino también la credibilidad de las grandes potencias. China estaba acorralada, Rusia estaba ansiosa, y Polonia, una vez desestimada como la periferia de Europa, ahora dictaba el ritmo de una confrontación global. El cierre de la frontera de Polonia con Bielorrusia no fue simplemente un problema regional. Reformuló el paisaje estratégico de Europa y más allá. Económica, militar y políticamente, los efectos dominó llegaron desde Varsovia hasta Pekín, Moscú y Washington. El costo económico fue inmediato y asombroso. Según cifras citadas por Reuters y DWS, el corredor comercial entre China y Europa movía bienes por valor de más de 25.000 millones de euros anuales. Con ese conducto abruptamente cortado, las provincias interiores de China fueron las más afectadas. Las fábricas en Chongqing, Chengdu y Xi'an redujeron la producción, recortando turnos y bonificaciones. Para las empresas que operaban con plazos ajustados, la diferencia entre 12 días por tren y 40 días por mar fue devastadora. Las multas por incumplimiento de contratos se acumularon en miles de millones y la imagen de las exportaciones chinas como rápidas y confiables se derrumbó casi de la noche a la mañana. Para Europa, las pérdidas no se midieron solo en euros, sino en la estabilidad de la cadena de suministro. Las industrias que dependían de entregas justo a tiempo, desde fabricantes de automóviles alemanes hasta importadores de electrónica italianos, se vieron obligados a buscar alternativas. Los costos de redirigir envíos a través de Kazajistán, el Mar Caspio y Turquía fueron más altos y los tiempos de entrega se dispararon. A finales de septiembre, los analistas europeos advirtieron que los precios al consumidor de productos electrónicos, piezas automotrices e incluso suministros médicos podrían aumentar entre un 15 y un 20% si el bloqueo persistía. Las consecuencias sociales no fueron menos graves. El Partido Comunista de China, según señaló The Guardian, ha justificado durante mucho tiempo su gobierno mediante un contrato social de crecimiento económico y prosperidad creciente. Pero cuando las líneas de ensamblaje se ralentizaron y los despidos se avecinaban, ese contrato comenzó a resquebrajarse. El espectro de disturbios rondaba a los líderes de Pekín. Las protestas en las provincias occidentales, desencadenadas por la incertidumbre económica, podrían propagarse fácilmente. Un escenario de pesadilla para un gobierno obsesionado con la estabilidad. Militarmente, el movimiento tuvo un peso estratégico mucho más allá de la logística. Defense News informó que la decisión de Polonia subrayó una nueva doctrina: las rutas comerciales son inseparables de la seguridad. Al atacar el punto más débil de la franja y la ruta Varsovia, convirtió la geografía en un arma tan eficaz como cualquier sistema de misiles. El mensaje a China fue claro: si tus ganancias financian la agresión de Rusia, tus trenes se detendrán. Para Rusia, las implicaciones fueron nefastas. Moscú había contado con el apoyo económico de China para contrarrestar las sanciones occidentales y sostener su guerra en Ucrania. Sin embargo, ahora su aliado más poderoso estaba siendo presionado para reconsiderar la asociación. Analistas de Jane's Defense Weekly argumentaron que esta fue quizás la primera vez que Pekín sintió costos tangibles por su amistad sin límites con el Kremlin. La presión sobre Moscú para desescalar podría venir ahora no de Washington ni de Bruselas, sino del propio Pekín. Las consecuencias geopolíticas para Europa fueron igualmente profundas. La acción de Polonia demostró que los estados pequeños y medianos a lo largo del flanco oriental de la OTAN ya no eran búferes pasivos, sino actores activos. Al cerrar unilateralmente una arteria importante del comercio global, Varsovia proyectó un poder que Berlín y París habían dudado en usar. El simbolismo fue claro: la frontera de seguridad de Europa ya no se definía en Bruselas. Se definía en el terreno, en la frontera polaca.
Financieramente, las repercusiones golpearon los mercados globales. Las compañías navieras reportaron aumentos en las tarifas de flete marítimo. Los costos de los seguros para la cadena de suministro euroasiática se dispararon. El Banco Mundial estimó que si la interrupción duraba más de 3 meses, el crecimiento del PIB de China para 2025 podría caer entre un 0.5 y un 0.7%, un golpe que resonaría en los mercados de materias primas y las bolsas de valores de todo el mundo. En resumen, el impacto estratégico fue triple. El modelo económico de China se tambaleó, la maquinaria de guerra de Rusia se debilitó indirectamente, y los estados orientales de Europa emergieron como actores decisivos en la configuración del futuro del continente. Polonia había reescrito las reglas del juego, demostrando que la infraestructura y la geografía pueden ser tan potentes como los ejércitos y las armas. El mundo tuvo que recalibrar sus suposiciones, porque la decisión de un país de cerrar una frontera acababa de alterar la trayectoria del poder global. Las repercusiones del cierre de la frontera de Polonia escaparon rápidamente de los límites de Europa, desencadenando un enfrentamiento verdaderamente global. En el centro estaba una pregunta: ¿podría el orden internacional tolerar que las rutas comerciales fueran utilizadas como armas? La respuesta dependía de las reacciones de Washington, Pekín, Moscú y el resto del mundo. Para Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump aprovechó el momento para reforzar su postura contra China y Rusia. Funcionarios en Washington, según reportaron BBC y Reuters, enmarcaron la acción de Polonia como un acto audaz de autodefensa que se alineaba perfectamente con la postura de disuasión de la OTAN. Analistas militares estadounidenses destacaron que Polonia había resaltado una vulnerabilidad a menudo pasada por alto: la logística es la columna vertebral de la guerra moderna. Al ahogar la arteria de la Franja y la ruta de China, Varsovia golpeó indirectamente la economía de guerra de Moscú. Dado que la producción militar rusa aún dependía de exportaciones chinas de doble uso como microchips y herramientas mecánicas, la Casa Blanca elogió públicamente a Polonia mientras aceleraba discretamente las discusiones sobre el despliegue de fuerzas adicionales de EU y defensas antimisiles a lo largo del flanco oriental de la OTAN. En Pekín, la crisis fue existencial. Los responsables políticos chinos se encontraron atrapados entre dos imperativos: mantener la asociación sin límites con Rusia y preservar el acceso a Europa, su mayor socio comercial. Los medios estatales intentaron minimizar la crisis, pero la realidad era sombría. Gigantes del comercio electrónico, como Alibaba y Temu, que habían construido sus estrategias europeas en ventanas de entrega de 12 a 14 días, quedaron repentinamente paralizados. DVE informó que contratos por valor de miles de millones estaban ahora en riesgo. A puertas cerradas, el Ministerio de Comercio de China consideró el desvío de emergencia a través de Kazajistán y Turquía, pero expertos de Jane's Defense Weekly señalaron que estas alternativas eran más lentas, más costosas y vulnerables a nuevas interrupciones. Mientras tanto, Rusia estaba acorralada. La dependencia de Putin de la tecnología y los mercados chinos se había profundizado desde 2022, pero ahora su aliado estaba bajo presión de los mismos países que esperaba desestabilizar. La retórica oficial de Moscú condenó a Varsovia. Sin embargo, los insiders admitieron el temor de que Pekín pudiera priorizar el comercio con la UE sobre la lealtad al Kremlin. Si eso sucediera, Rusia podría encontrarse aislada con aún menos vías para sostener su esfuerzo bélico en Ucrania. Más allá de Europa, el Medio Oriente y Asia también tomaron nota. Los estados del Golfo, cortejados durante mucho tiempo por China, a través de acuerdos de infraestructura y energía, cuestionaron si Pekín podría cumplir sus promesas, si un solo cierre de frontera podía paralizar su logística. En India, los analistas observaron que Nueva Delhi se beneficiaba. Los retrasos en los envíos chinos abrieron espacio para las exportaciones indias a Europa. La ironía no pasó desapercibida. La acción de Polonia había inclinado inadvertidamente el equilibrio comercial global de maneras favorables a los rivales de China. Los expertos militares trazaron contrastes marcados entre doctrinas y tecnologías.
La acción de Polonia fue comparada con el uso de drones baratos contra aviones de combate costosos, movimientos asimétricos que explotan debilidades a una fracción del costo. Durante años, China había invertido dinero en construir corredores ferroviarios. Sin embargo, un Estado europeo de tamaño medio demostró que todo podía deshacerse con una decisión política y unas pocas puertas cerradas. La lección para la OTAN, según destacó Defense News, fue clara: la seguridad de la infraestructura es tan vital como la defensa antimisiles. Mirando hacia el futuro, los analistas esbozaron escenarios para los próximos 3 a 6 meses. En el mejor de los casos, Pekín presionaría a Moscú para que redujera su agresión, lo que llevaría a un alivio diplomático y una reapertura gradual de las fronteras. En el peor de los casos, China podría redoblar esfuerzos desviando el comercio a través de Asia Central y el Medio Oriente, dejando a Europa fragmentada y vulnerable a nuevas crisis. Un camino intermedio parecía más probable: tensión prolongada, cadenas de suministro inestables y costos globales crecientes. La crisis también planteó preguntas más amplias sobre la globalización misma. ¿Podría el mundo seguir asumiendo que el comercio y la política eran esferas separadas? La acción de Polonia sugirió lo contrario. Al vincular la seguridad con el comercio, Varsovia estableció un precedente que otros como Turquía, India o incluso Estados Unidos podrían seguir algún día. La franja y la ruta, alguna vez promocionada como un símbolo de interdependencia, ahora estaba expuesta como frágil, vulnerable y profundamente política. Los eventos de septiembre de 2005 revelaron algo que pocos habían imaginado: que el equilibrio del comercio global, la política e incluso la guerra podía cambiarse no por misiles o tanques, sino por una sola decisión en un cruce fronterizo. Al cerrar de golpe las puertas a Bielorrusia, Polonia cortó la arteria más crítica de la franja y la ruta expuso las vulnerabilidades de China y desestabilizó la alianza más crucial de Rusia. Lo que parecía una disputa aduanera se convirtió en un momento definitorio en la geopolítica del siglo XXI. Para China, el impacto fue un recordatorio de que su ascenso económico depende de corredores frágiles sujetos a la política de otros. Para Rusia, la crisis demostró que incluso su aliado más leal no podía protegerlo de las consecuencias de una guerra prolongada en Ucrania. Para Europa fue un punto de inflexión. El flanco oriental ya no funcionaba como una zona de amortiguación, sino como un actor decisivo capaz de reformular la doctrina de seguridad del continente. Y para Estados Unidos fue una oportunidad para reforzar la postura hacia el este de la OTAN, aplaudiendo la determinación de Polonia como un ejemplo de resiliencia en la primera línea. Sin embargo, bajo el triunfo y el desafío yace la tragedia. Miles de viajeros varados en puestos de control fronterizos. Trabajadores en fábricas chinas perdiendo ingresos, empresas europeas luchando por satisfacer la demanda. Todos son recordatorios de que la geopolítica nunca es abstracta. Se mide en medios de vida interrumpidos, contratos rotos y familias atrapadas en el fuego cruzado de decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia. El impacto, sin embargo, es innegable. Un país de 38 millones de personas aprovechó la geografía para paralizar la segunda economía más grande del mundo. El precedente está establecido. La infraestructura y el comercio ya no están a salvo de la lógica de la guerra y la política. La pregunta ahora no es si las reglas de la globalización han cambiado. Han cambiado. Pero ¿cómo se adaptará el mundo? ¿Tendrá éxito la apuesta de Polonia en forzar a China a presionar a Moscú, acelerando el fin de la guerra en Ucrania? ¿O redoblará Pekín sacrificando el mercado europeo para preservar su asociación estratégica con Rusia? ¿Podría esta crisis marcar el comienzo de una economía global fragmentada donde las rutas comerciales sean perpetuamente vulnerables a disputas políticas? Las respuestas siguen siendo inciertas. Lo que es seguro es que la historia del audaz golpe de Polonia será estudiada durante años como un caso en el que la geografía se convirtió en poder y una sola frontera se convirtió en el escenario de un enfrentamiento global. ¿Qué opinas? ¿Ha cambiado Polonia el futuro de la globalización para siempre? ¿Elegirá China el comercio por encima de la lealtad a Moscú? ¿Y cómo responderán Washington y la OTAN si emergen otros puntos de estrangulamiento similares en otros lugares? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación.
Y para seguir cada nuevo capítulo en esta historia en desarrollo, suscríbete ahora.